Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es miércoles, estamos a 12 de noviembre del 25 y esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, esto es la radio. Déjenme que les cuente una historia que es muy cortita, ya verán. Eran una vez dos amigos británicos, aficionados a los libros, aficionados también a cambiarse de religión, porque empezaron los dos siendo anglicanos y se pasaron al catolicismo. Del primero, Evelyn Waugh, su obra más conocida en España es seguramente Retorno a Brideshead. Es la más conocida porque se hizo una serie a comienzos de los 80 con Jeremy Irons, ¿no? Pero entre los periodistas su novela más popular seguramente es Scoop o Noticia Bomba, una sátira sobre las primicias inspirada en su propia experiencia como joven reportero que lo fue. El Daily Mail le envió a Abisinia a cubrir la invasión italiana. Él obtuvo por casualidad una exclusiva y puso tanto celo en que ningún colega se la pisara que telegrafió la noticia en latín. Circunstancia que llevó a su redactor jefe a mandarlo a hacer puñetas y ahí se quedó la exclusiva y la primicia. Para algunos críticos, de todos modos, la mejor obra que hizo Evelyn Waugh fue biografiar a su amigo cura Roland Knox, que es de quien quiero hablarles hoy. A la brillante carrera académica y pastoral de Roland Knox se unía una pasión reconocida por las novelas de detectives. Fue el primer erudito en Sherlock Holmes. Creó su propio detective, que era un tipo enorme que trabajaba para una compañía de seguros, y compartió con Agatha Christie y con Chesterton la aventura de escribir un relato de misterio con otros 7 autores, cada uno de los cuales iba escribiendo un capítulo sin saber ninguno de ellos, salvo el último, quién de los personajes iba a ser el asesino. Además, suspense no cabe. Roland Knox, que no fue periodista, ni obtuvo exclusivas, pero que sí disfrutó del secreto profesional, en su caso era el secreto de confesión, dejó escritos 10 mandamientos, sus 10 mandamientos, digamos, de la novela detectivesca. Entre esos 10 mandamientos hay 3, que son estos 3. Primero, el culpable ha de ser uno de los personajes que el lector conoce. No vale sacarse de la manga al final a un cualquiera y adjudicarle el crimen. Segundo, todos los indicios de culpabilidad o de inocencia han de ser conocidos por el lector. No vale escamotearle información relevante. Y tercero, en la novela no puede aparecer ningún chino. Esto debía responder a la manía de que un personaje de ojos rasgados hiciera de comodín para explicar cualquier cosa. Manía de la época, manía de aquellos años. Bueno, la primera de estas normas se cumple religiosamente o católicamente, ya que Knox se convirtió al catolicismo mucho antes de que Rosalía sacara un disco, se cumple escrupulosamente en las series de intriga que hoy proliferan en las plataformas y en las televisiones, ¿no? Te van presentando personajes, parece que el culpable va a ser uno, pero luego resulta que no, luego parece que va a ser otro y al final siempre tiene que ser uno de ellos, incluso uno que se haya hecho el muerto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque carecería de gracia que el culpable al final fuera un perfecto desconocido del que el espectador nunca había tenido noticia. El inédito juicio al fiscal general del Estado, España, año 2025, llega hoy a puerto. Si da tiempo a hacerlo todo en el mismo día, por la mañana van a declarar los los investigadores de la UCO, y por la tarde el presunto culpable, Álvaro García Ortiz, embutido contra viento y marea en su toga. La UCO fue quien recogió en su informe la sospecha de que la filtración de un correo confidencial, cuya difusión nadie ha negado que constituya, si la hace un fiscal, un delito, que la filtración partió de la Fiscalía General del Estado. La UCO fue quien atribuyó a García Ortiz un papel preeminente en la filtración. Y la UCO fue quien estableció que el sospechoso, o sea, el fiscal general, había borrado todas sus comunicaciones personales, WhatsApps y Gmail, de forma que no fue posible establecer con quién se comunicó y en qué términos la noche del crimen, la noche de la filtración. Por el juicio han desfilado fiscales afines a su jefe García Ortiz y fiscales desafectos. Abogados que se dicen traicionados al ver un correo confidencial en una nota de prensa. Un presunto defraudador fiscal que se declara atropellado por el Estado. Un jefe de gabinete autonómico que se justifica a sí mismo y su afición a intoxicar a sus followers. Periodistas que trabajan de dosificadores de información en los gabinetes de prensa. Y periodistas de investigación que se dosificaron en fin a sí mismos. Si se cumplen las reglas de la novela detectivesca o de las series de intriga, el culpable habría de ser uno de estos personajes, conocido ya por los lectores. Solo que esto, como es un juicio, no trata de si uno de ellos... Trata solo de si ese culpable es García Ortiz o no lo es.
si es García Ortiz o si la filtración queda impune. De esto trata este juicio. Algo se ha quedado comprobado. La fuente, o las fuentes aludidas por los periodistas, no se sabe si es una misma persona o pueden ser varias, eran conscientes de que al revelar ese correo confidencial incurrían en un acto ilícito. Ayer declaró el periodista Campos sobre su fuente, una persona que tiene despacho, dijo, contó que le mostró el correo en la pantalla y le dejó que lo copiara, pero que luego le retiró el permiso para difundirlo porque sabía que podía meterse en problemas legales, si aireas algo que estás obligado a preservar. El periodista no está obligado a preservar, pero el fiscal, da igual el rango que tenga, sí. Quien filtró, si era un fiscal, da igual el rango que tuviera, delinquió. Y algo más ha quedado comprobado y admitido por los protagonistas. La noche del 13 de marzo del 24, cuando todavía ningún medio de comunicación había publicado ni el correo del abogado ni entrecomillados de ese correo, ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, cuando aún ningún medio lo había publicado, el fiscal general estaba dictando a su jefa de prensa un pasaje de ese correo confidencial para que lo incluyera en una nota pública. Cuando la nota se difunde a la mañana siguiente, el correo ya habrá sido para entonces sí publicado o extractado por varios medios durante la madrugada. Y a primera hora de la mañana alguien enviará, no se sabe quién, una captura de ese correo para que la publique El Plural. Se le envía para que la publique y El Plural la publica. Periodismo de investigación. Pero cuando la nota está siendo dictada, nada de eso ha sucedido todavía. Y el fiscal general, que no tiene por qué saber que ese correo va a ser filtrado y publicado esa madrugada, faltaría más, le está dando difusión a ese correo en una nota pública que le está dictando él personalísimamente a su jefa de prensa. El Supremo dijo en su momento, cuando estaba en marcha la investigación, que la nota no podía constituir delito porque una vez que se difunde, cuando se difunde a primera hora de la mañana, lo que la nota recoge ya ha sido contado por los medios de comunicación. Pero ¿y cuando estaba siendo dictada la nota? Que aún no había sido contado ni reproducido en ningún medio de comunicación. ¿Hay ahí una revelación de secretos o no? De los testimonios escuchados se concluye que era correcto el retrato que hacía la UCO de la Fiscalía de Madrid o Fiscalía General, que esta es otra. Ayer el secreto profesional parece que valía un poco menos, porque algún periodista dijo, Romero creo recordar, dijo, no, mi fuente es una fuente muy solvente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Dice, hombre, ya estamos dando pistas sobre... Pues no, el secreto profesional no era secreto y sin pista alguna. Cada uno tiene sus reglas de funcionar, faltaría más, ¿eh? Y todas son legítimas y aquí ningún periodista ha cometido ningún delito, ¿eh? De los testimonios escuchados, digo, se concluye que el retrato aquel que hacía la UCO de la Fiscalía de Madrid o Fiscalía General como una máquina de proveer informaciones confidenciales a algunos periodistas, pues era un retrato correcto, ¿no? La naturalidad con la que una fiscal jefe, al escuchar que una emisora difunde un documento reservado, concluye inmediatamente que lo ha filtrado la Fiscalía General, ¿eh? La señora Lastra diciéndole a Álvaro García Ortiz la mañana siguiente, lo habéis filtrado vosotros, ¿eh? La naturalidad con la que otra fiscal jefe, enfrentada a esta, y el hombre de confianza del fiscal general comentan que es que a esta que se queja, otras veces no se ha quejado de otras filtraciones. Filtra, que algo queda. Hombre, invocar la bondad de las filtraciones, pues el derecho de la sociedad a estar bien informada, naturalmente que es pertinente en este asunto, ¿no? Siempre que no se pierda de vista que esto no eran los papeles del Pentágono. O sea, esto no era Daniel Ellsberg asumiendo el riesgo de ser empurado porque había un gobierno que estaba engañando a la sociedad para seguir enviando jóvenes a morir en Vietnam. Esto era el caso de un defraudador, presunto defraudador, en el impuesto de sociedades, cuyo único interés es que su novia ejerce de presidenta autonómica. Y una intoxicación política de Miguel Ángel Rodríguez que podía haberse desactivado sin necesidad de difundir ningún correo. Bastaba con desmentir que la iniciativa del pacto hubiera partido de la Fiscalía. Pero para lo que sí hacía falta el contenido privado de aquel correo y entrecomillarlo en una nota de prensa, era para hacer saber que el abogado había admitido la comisión de 2 delitos fiscales. Se trataba no de desmentir la intoxicación, o no solo de desmentir la intoxicación, sino de atribuir al novio de Díaz Ayuso haber confesado ya. Con palabras de Álvaro García Ortiz, cerrar el círculo y ganar el relato.
Comparece a las 9 de la mañana en el Congreso del presidente del Gobierno en el rato que le deja emitir sentencias judiciales sobre afines y adversarios. A los míos los absuelvo, a los contrarios los condeno, los jueces sobre, y ejercer la oposición a los gobiernos autonómicos del PP, que son casi todos. En el tiempo que le queda, pues comparece en el Congreso para hacer de presidente del Gobierno. Comparece para hablar de lo que él quiera. La razón formal, al menos es informal del último Consejo Europeo, pero bueno, como le han pedido que hable de otras cosas, pues él habla. Igual de lo que más habla es de Mazón y de Juanma Moreno, pero presidente de gobierno y líder de la oposición. Bueno, ¿se acuerdan que Junts per Catalunya se dolió de que, habiendo consumado ya el cese de convivencia y habiendo endurecido el tono Puigdemont para decir que se acabó lo que se daba? No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Se dolió Junts per Catalunya de que el presidente no hubiera convocado inmediatamente a la sociedad para encajar el golpe y admitir lo dependiente que ha sido siempre de esta gente tan comprometida con el bienestar de España que son Junts per Catalunya. Partido que embistió contra la Constitución, año 17, cuyo líder habría sido condenado por corrupción si se le hubiera podido juzgar, y a quien Sánchez se encomendó en 2023, amnistía mediante, para no tener que examinarse de nuevo en las urnas, temeroso de perder ya entonces el presidente la mayoría social de la que hoy claramente ya carece. Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. El presidente sigue entonando este salmo responsorial que es seguiré, seguiré, seguiré hasta el 27, yo seguiré, que es un salmo perfectamente desechable, porque ni él sabe lo que va a pasar en los próximos meses, ni anunciaría una disolución antes de ejecutarla, pero bueno, ahí seguimos sexando entretenidos cada mañana las profecías que hacen los dirigentes políticos. Digo, raro será que este presidente, sin presupuesto, sin cuestión de confianza, sin mayoría, sin opción de ser investido a la luz de las encuestas de nuevo, sin debate sobre el estado de la nación, raro será que no acabe dedicando su tiempo de hoy a hablar de su programa político favorito, que es cargar contra Mazón, Mañueco, Díaz Ayuso, Juanma Moreno, presidente a la contra. Mazón, por cierto, que muló ayer a Sánchez en la Comisión Parlamentaria de las Cortes Valencianas y se negó a responder a lo que le preguntaba la oposición, solo que Sánchez, para negarse a responder, no es que se niegue, es que él utiliza el no me consta, no recuerdo. Que yo recuerde, no, pero a lo mejor pasó. Y Mazón directamente, pues, no abre la boca, ¿no? Pudiendo haber completado lagunas sobre su tarde de la riada, prefirió dejarlo todo sin despejar, empezando por los WhatsApps, que según Maribel Vilaplana, Mazón estuvo enviando durante toda la comida en el Ventorro. WhatsApps. Ayer los diputados que le interrogaron en la comisión tampoco estuvieron particularmente finos. Prefirieron la proclama al bisturí, ¿no? Y se fueron como habían entrado, sin respuestas. Habrá que confiar en que, caso de que Carlos Mazón acabe siendo investigado por un juzgado y se le reclamen sus WhatsApps, no los haya borrado todos, impidiendo así que la verdad se esclarezca.